El primer imperio global de la historia, y aquí es lo que llamamos, les recomiendo a todos un documental que ahora están haciendo una continuación, pero que el primero fue magnífico, que se llama La primera globalización. El primer imperio global, con posesiones de la historia, con posesiones en los 5 continentes, que alcanzó en su momento de máxima expansión los 20 millones de kilómetros cuadrados, bueno, pues es el poder marítimo de la monarquía hispánica, que estaba sostenido por una formidable y casi invencible poder naval que dominó con muy poca oposición todos los mares del mundo, llevando, bueno, pues obviamente haciendo que el español se hablase en Asia, en América, en África y en Europa y en Oceanía. En los 5 continentes se hablaba español. Y ahí surgieron navegantes que le dieron forma al mundo, tal y como lo hemos conocido después, como Juan Sebastián Elcano, los hermanos Pinzón, Vasco Núñez de Balboa, Rodrigo de Bastidas, Alonso de Ojeda, más tarde, y tantos otros. En el siglo XVIII, el último gran marino y científico que mantuvo la vanguardia tecnológica fue el marino Jorge Juan. Y el dominio y el control del mar ejercido por las flotas mercante y naval de la monarquía hispánica, pues fueron durante 300 años el soporte y el sustento de todo el imperio, y en gran medida de la economía europea que se nutría del comercio en el que se basaba este poder, ¿no? Y ya con la aparición de la Revolución Francesa y la Edad Contemporánea, se define el inicio de un periodo histórico que aún no ha terminado y que mantiene digamos, su vigencia hasta el momento actual, porque es la aparición de las grandes potencias anglosajonas capitalistas. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, el imperio más extenso de toda la historia, que alcanzó a tener 458 millones de personas, que es la cuarta parte de la población mundial, y aproximadamente 33.700.000 kilómetros cuadrados de superficie, pues ha dominado la Tierra basando su poderío en la indisputable supremacía marítima que ha ejercido pues, la marina inglesa, pues primero asentando, recuerden ustedes que cuando había que caer los barcos de vapor, con la aparición del capitalismo, crean puertos y crean bases carboníferas en todos los lugares del planeta. Y esta hegemonía desplegada por el Imperio Británico, que fue puesta en práctica, lo que hizo fue poner en práctica el pensamiento de un diplomático inglés, James Cable, que sostenía que el uso o amenaza del uso del poder naval limitado, no entendido como acto de guerra, aseguraba ventajas y evitaba pérdidas a la nación que lo sabía utilizar. Es decir, que si uno es un buen pirata y roba y mata a destajo, esté en paz o esté en guerra, es rentable. Eso es lo que viene traducido a decir este buen señor de un modo mucho menos fino. Y el control naval que ejerció el poder naval inglés permitió la propagación de su idioma, el comercio y el dominio británicos alrededor del mundo, estableciendo un nuevo paradigma de vida que luego, conforme veremos al libro que recomendaré, fue la base que sustenta un plan para destruir el imperio que ocupaba hasta ese momento la hegemonía, que era el imperio de la monarquía hispánica, que no es casualidad y que es un documento que no se ha conocido, aunque data de la época a caballo entre el siglo XVIII y XIX, es un documento que no se ha conocido y ha pasado desapercibido hasta las últimas décadas, y que es el documento base que luego se utilizará para la destrucción del imperio y en esa alianza entre las élites criollas de América y el poder inglés. Unas alianzas entre esas élites y ese poder inglés que tuvieron normalmente como nexo de unión la masonería de obediencia inglesa, que no francesa, no el Gran Oriente, sino el otro, el rito escocés, y que dejará rastro, y lo podemos ver en toda América, incluso en muchas de las banderas de los países actuales que están cubiertas y plagadas de simbología masónica, y también en la inoculación de una división absoluta, recuerden a Sun Tzu, entre los distintos y los antiguos componentes de la antigua monarquía hispánica, de tal manera
que a día de hoy, según qué países, se sigue percibiendo aquel periodo como un periodo que es ajeno, que solamente es de España, que no es común, y por lo tanto el odio contra España, la leyenda negra y todo esto, que son la base sobre la que se asienta el complejo de inferioridad en algunos países de los hispanoamericanos, que les llevan a querer sistemáticamente emular a todo lo anglosajón, desde los tipos de organización del Estado, en formas de repúblicas federales, bueno, hay mil ejemplos, hasta sistemáticamente un apartamiento de todas las tradiciones jurídicas, políticas, filosóficas, religiosas, que en este momento siguen vivas a través de la penetración de las iglesias evangélicas y la importación a muchos países hispanoamericanos del movimiento cristiano sionista, que son apartarse radicalmente de las tradiciones jurídicas, filosóficas, políticas, culturales de la propia Hispanoamérica. Bien, pues como iba diciendo, como legado de una de las más extensas talasocracias de la historia, pues grandes potencias mundiales como Estados Unidos, la India, Canadá o Nueva Zelanda, pues son herederas del Imperio Británico, y otros países que no lo eran están culturalmente colonizados. Y esto hizo que el almirante Mahan, que fue un profundo estudioso de cómo llegó a dominar grandes espacios marítimos y terrestres desde Canadá hasta los Estados Unidos, pasando por las Antillas, pues Australia, el sur de África y la India, basándose en una ofensiva comercial en ultramar y el respaldo de la marina inglesa, pues estudiase este fenómeno para poder escribir y teorizar más tarde acerca de cómo Estados Unidos debería cimentar su hegemonía mundial en su poder naval. Bueno, pues Mahan, elaboró un recorrido histórico con el propósito de comprobar de qué forma el mar había sido un factor estratégico determinante para el auge y desarrollo de los mayores imperios de la historia. Y a partir de ahí podría concluirse que la importancia que tiene el poder naval y el poder marítimo para los intereses vitales de una nación. Pero si bien los ejemplos que hemos comentado pues evidencian la preponderancia del mar como factor estratégico para el éxito de las políticas y la consecución de los intereses nacionales de un Estado, pues no siempre son conocidos o comprendidos, y mucho menos lo es el concepto de talasocracia y los positivos efectos tangibles. Difícilmente vamos a encontrar, por ejemplo, un país en el subcontinente de América del Sur que, por ejemplo, tenga una clara conciencia de la necesidad de proyectarse en un poder naval importante. A nivel mundial, por ejemplo, solamente hay 11 países que cuentan con la capacidad de proyectar un poder aeronaval en forma de portaaviones o figuras semejantes. De los 11, uno de ellos, por ejemplo, Rusia, que tiene el almirante Kuznetsov, lo tiene varado, estropeado, encima se les quema una parte y no funciona. Con lo cual, quitando a Francia, Italia, España, Estados Unidos, Tailandia, la India o China y poquito más, Reino Unido, pues no hay prácticamente casi ningún país tiene portaaviones ni cosas parecidas. Bueno, pues creo que con esto hemos visto el peso que tiene el mar sobre el desarrollo de una nación y que este está determinado por la adecuada formulación y aplicación eficaz de una estrategia marítima nacional, dado que el entorno geográfico que le da el mar a un Estado tiene una significativa influencia en las decisiones políticas de este. Un ejemplo, por poner un ejemplo claro, fijémonos como en el conflicto que hay en este momento entre Guyana y Venezuela por la cuestión del Esequibo. Han tardado los anglosajones en ponerles allí 2 barcos 10 minutos. Y sin embargo, no hay flotas en el subcontinente de América del Sur capaces de disputarle las aguas a las potencias anglosajonas, cosa que es básica para tener una política de verdadera independencia y soberanía. De este modo, tenemos que entender que la nación que aspire a cambiar el estatus que ocupa en el sistema internacional, pues debe optimizar de forma gradual, pero sistemática y consistente, su relación con el entorno oceánico. Y como
porque es que además, si no existe un aprovechamiento de las capacidades del poder marítimo y del poder naval, difícilmente se va a conseguir tener un papel en el escenario internacional. En conclusión, que así como la estrategia se considera el ingrediente esencial para hacer que la guerra sea políticamente efectiva o moralmente sostenible, pues una estrategia marítima permite tomar las medidas que se consideran necesarias para potenciar el nivel de influencia, defender la soberanía, salvaguardar la vida en el mar y proteger los recursos naturales de una nación moderna y las continuas amenazas que se sufren por diferentes países a su soberanía, pues así lo demuestran.